No, me refiero que ya están avanzados en edad. Bueno, el mensaje de hoy día tiene que ver con el fin de año. Y lo que yo he querido traer este último día del año es algo que usted lo puede usar el resto del año. Y es más, le voy a explicar por qué es tan importante entender esta parte. En pocas palabras, es mi vida, es lo que aprendí, es lo que entendí. Ustedes siempre han escuchado que yo siempre hablé las palabras de Pablo cuando dice, está siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Cuando estuve profundizando en ese mensaje, entendí que era toda la Biblia. Pero lo primero que entendí era cuando el Señor Jesucristo dijo, bien claro, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y lo primero que aprendí y cambió mi vida totalmente, porque he leído la Biblia, fui al seminario, fui a la iglesia, pero hay algo que cambió mi vida totalmente. Y es entender que Él es mi Padre. Y comencé a hablar con Dios como mi Padre, como hablaba con mi Padre. No hacía oraciones especiales ni oraciones presuntuosas a veces, o oraciones de resaltarlo solamente a Él, porque realmente no era el lenguaje que yo usaba diariamente, sino realmente el lenguaje que yo usaba con mi padre, con mi madre, con mis hijas, con todo, es el lenguaje que estoy utilizando ahora. Y aprendí algo, a hablar con mi padre así. Y le pregunté, Señor, ¿cómo debo hablar contigo? En primer lugar, aprendí que debo hablar con Él a solas. No tratar de solamente hacer oraciones o dirigir en oración o hacer oraciones en ciertas ocasiones, sino el secreto del creyente es hablar con Dios siempre y como su Padre. Cuando entendí eso, el Señor confirmó mi sentimiento con Mateo. En Mateo dice, mas tú cuando ores, o sea que es hablar con el Padre, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que traducido es habla a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que después de entrar y hablar con tu Padre, los demás van a ver que tú has hablado con tu Padre. Van a ver que hay algo diferente, no lo tienes que proclamar ni decir, he estado en oración, he estado meditando, he estado ayunando, no tienes que proclamar. Simplemente en secreto lo haces con tu Padre. Pero hablar con tu Padre y no hablar con un Dios lejano que está en un trono muy lejos y con palabras especiales. La razón es bien sencilla. Cuando tú oras así y sales del secreto, ya no indica familiaridad. Y la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que cambió mi vida. Es la presencia o la conciencia de la presencia de Dios en mi vida todo el tiempo. Pero no sabía yo, hasta que después ya lo experimenté y lo averigüé y lo enseñé y los demás lo pudieron sentir, es cuando había cambiado mi lenguaje con el Padre. En lugar de orarle a un Padre lejano, le oraba a un Padre cercano que estaba conmigo. Podía entender David cuando dijo, aunque pase por valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios con tu lenguaje la trae todos los días. O sea, cuando tú hablas con tu Padre, con tu lenguaje diario, con el lenguaje diario que tú utilizas, papá, me voy a comprar un carro, padre, necesito una casa, padre, mi esposa está enferma, padre, necesito que tú la cuides. Siempre hablas con tu Padre y le dices en el lenguaje diario
hará que cuando tú salgas de ese cuarto, salgas de estar orando con el Señor, el Padre esté constantemente en ti. Vino un muchacho y me explicó que había entendido ya la cercanía a Dios y todo, y que en su iglesia le enseñaban a que él tenía que entrar al lugar santo y ahí despojarse de todo y hablar con el Padre. Y me dijo, ¿qué le parece, pastor? Yo le dije, me parece mal, porque cuando tú entras, tú sales. Y para mí el problema es que cuando tenemos esas prácticas, y lo he comprobado con estas personas, cuando salen, es como que el Padre ya no existe más en su vida o no son conscientes que su Padre esté con él. Pero cuando tú hablas en un lenguaje diario, un lenguaje común con tu Padre, el lenguaje que tú utilizas con tu esposa, que tú utilizas con tus hijos, pero tú dirás, ¿cómo le voy a hablar al Padre con el lenguaje que le hablo a mis hijos o le hablo a mi esposa? Bueno, entonces tú debes cambiar el lenguaje con que le hablas a tus hijos y el lenguaje que le hablas a tu esposa, pero deberías hablarle así. Y eso va a hacer que cuando tú estés caminando en la calle, cuando estés caminando en cualquier sitio, en los alimentos, cuando estés comiendo, te acuerdes que tu Padre está contigo. Es desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Y al final, si te das cuenta, tú no pecas delante de tu esposa con adulterio o algo por el estilo, o tú no usas drogas delante de las personas o delante de los hermanos de la iglesia. ¿Y por qué no usas? Porque están presentes. Y cuando tú desarrollas la conciencia y la presencia de Dios, poco a poco te vas a dar cuenta que tú ya no pecas. Pero es por Él y no es por ti, porque eres consciente de que no vas a estar en adicción. No puedes decirle, Señor, por favor, no respires que voy a fumar marihuana. No puedes decir, Señor, no veas porque voy a ver películas que no son buenas para ti. O sea, esa conciencia que desarrollas es debido al lenguaje que utilizas al dirigirte a Él, tu lenguaje diario. Cuando utilizas un lenguaje que es lejano, que lo pone a Él muy lejano, cuando sales de esa oración, simplemente Él también salió. Por eso el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Pero pide algo que nosotros todos los días pedimos. Danos el pan nuestro de cada día. Por eso es tan importante cuando hables con tu Padre. Él da el ejemplo que Él sabe las cosas mucho antes que tú las pidas. Es como un padre. Tú sabes, si hay algo que hemos visto en mi nieta hoy día, yo admiro mucho a Jonathan y a Pamela. Ellos saben ya por la manera que se mueve, por la manera que llora, por la manera que hacen, sabe lo que necesita su hija, y Valerie todavía no habla. Pero ellos ya saben realmente, así es nuestro Padre. Sabe antes de que hables tu boca. Y ¿sabes qué? Esto lo aprendí porque Él mismo dice en Mateo, es el Señor Jesús enseñando, Él dice, no uséis vana palabrería. Y si tú vas a cualquier denominación, a cualquier iglesia, cuando uno se pone a orar es como le dices a uno, ¿sabes orar? No sé orar porque no sabe usar esa vana palabrería. Dios te escucha a solas en tu cuarto, a solas en un lenguaje que habla del corazón, porque Él ve el corazón, no ve lo exterior. Eso es lo primero que aprendí. Hablar como mi Padre en el lenguaje que le hablo a todos. Y eso me ha ayudado a mí en una manera de desarrollarme increíble, y sobre todo es en la conciencia de la presencia de Dios. Pero hay otra cosa que me ayuda mucho a mí. Muchas veces hemos confundido esta palabra. Esta palabra gozo, cuando nosotros decimos gozo, es como alegría. Es diferente gozo, alegría. Gozo es mucho más profundo. Gozo tiene que ver con fortaleza. Y pónganse a pensar, ustedes lo pueden ver, yo como doctor lo he visto en muchas partes. Mientras más grande el sufrimiento, mientras más grande la persona se perciba débil, que ya no puede hacer más cosas, más grande es su tristeza. En pocas palabras, la felicidad, la alegría, el gozo va directamente proporcional a tus fuerzas y a las fuerzas que tú puedes, pero unas fuerzas que vienen de lo más profundo. El Señor hizo eso
cuando Él iba al crucificio, cuando iba a la cruz, estaba con sus apóstoles y Él mostraba una fuerza increíble. Y les dijo a los apóstoles, mire, todas esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Nosotros podríamos traducir gozo para que mi fortaleza, que produce gozo, que produce regocijo, esté con vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. La Biblia en Nehemías nos enseña, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Siempre es gozo relacionado con fuerza. En pocas palabras, cuando tú veas a una persona triste que no tiene ganas de hablar, le falta gozo. Es obvio que le falta gozo, pero más profundo es saber que le falta fuerzas. Y las fuerzas a veces quita a uno la alegría de vivir, la falta de fuerzas. Y por eso es tan importante Filipenses capítulo 4 y todo Filipenses. Filipenses empieza con regocijaos, tengan gozo, regocijaos, regocijaos. Pueden leer todo Filipenses. Pero al último, el resumen de Filipenses es un pequeño versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si me dejo entender, es gozo y fortaleza, gozo y fortaleza. Y en eso dependemos en Dios. Por eso, en Isaías 40, que es lo que aprendí, es que la fortaleza viene de esperar, de tener una esperanza. Cuando yo tengo esperanza, adquiero fortaleza. Y la esperanza es en Dios. Es más, en depresión, que es una de las enfermedades más fuertes de debilidad en el ser humano, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de salir, no quiere hablar con amigos. La primera señal es hopelessness en inglés, que es falta de esperanza. Pero la Biblia dice que si esperas en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Lo dice así. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es esperar en el Señor. Y aprendí eso. Cuando tú esperas en el Señor y hablas con tu Padre, entiendes algo. Vas a entender algo. Y hablar con tu Padre es a través de la palabra de Dios. Amas la palabra de Dios, lees la palabra de Dios. Y lo que vas a entender es que Él está en control de tu vida. Que Él sabe mucho más de lo que tú puedes imaginarte. Y Él te va a revelar. Cuando nosotros pasamos por pruebas, a veces nos quejamos de las pruebas. Pero tú no sabes que Dios está trabajando a través de las pruebas. Santiago decía que tengamos por mucho gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, porque las pruebas al final producen algo dentro de nosotros. Y ese algo es un crecimiento que nos acerca al Señor. Por eso es tan importante entender. Y por eso, cuando comienzas a hablar con tu Padre y cuando comienzas a tener esas fuerzas, te das cuenta que aunque las situaciones estén en contra, aunque las situaciones te digan que las cosas no son tan felices, el gozo que Dios te da, la fortaleza que Dios te da, va a salir adelante. Ustedes saben que en 2017, según mi médico, casi yo me voy. O sea, casi yo me voy es porque me dio Legionnaires disease. Legionnaires disease te consume el pulmón en 9 días. En 9 días te lo consume, te lo destroza. Y no sabían qué es lo que pasaba. Me iban a poner ya me iban a entubar, gracias Anita, me iban a entubar y en eso pararon la intubación por un momento para ver qué era y gracias a Dios descubrieron al 4º día qué es lo que yo tenía, que era un virus, entonces no una bacteria y no tenían ya problemas. Vi a todos los doctores y todas las enfermeras que se sacaron las máscaras porque lo que yo tenía no era contagioso. Pero un doctor mencionó y dijo, él se va, o sea, delante mío, porque a veces los doctores no piensan, él se va, él no queda. Y entonces algo pasó, descubrieron eso, tal vez me pusieron una medicina que iba con eso, pero comencé a recobrar todo. Lo que trato de decirles es que en el proceso de esos 4 días que él se va, yo nunca sentí miedo.
Nunca sentí, pero ni siquiera preocupación. Mi único pensamiento era, Señor, cuida a Marisol. El único, era mi pensamiento. Marisol estaba siempre sentada al lado y era increíble, pero sentía dentro de mí algo, una fortaleza increíble, estando totalmente débil y casi inconsciente. Sentí una fortaleza muy grande y sabía que ese era el gozo del Señor. El gozo del Señor, que Él te cuida aún cuando usted estás en el valle de muerte. Y es el momento en que en ese momento me vino el capítulo 3 de Proverbios, a partir del verso 5. Y dice así la siguiente, y por eso lo he puesto esto, porque esto es lo que cambió mi vida realmente. Y cualquier cosa que me pase, cualquier cosa que venga en la muerte de mi mamá, en la muerte de mi hermano, en la muerte de Samuelito, mi sobrino, en todas estas cosas que hemos pasado últimamente en la familia, yo sé que el Señor tiene un propósito mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia. No te apoyes en lo que tú crees que es. Si tú vas a poner a deducir y a creer, no. Ten la seguridad que Dios está contigo. Y verso Romanos 8, 28 y 29, es cierto, todas las cosas ayudan a bien a aquel que ama al Señor. De repente es que el Señor quiere que ya te vayas con Él. Y eso es mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero nosotros a veces le tenemos miedo a la muerte. Pero la muerte es la unión con Él, es lo máximo, es que te recubren, es eternidad con Él. Y por eso es tan importante cuando tú confías en Él y lo reconoces en todos tus caminos, Él endereza tu mente, endereza tu corazón, endereza tu entendimiento y serás bendición para los demás. Yo no sé cuándo el Señor me va a llamar, no tengo ni idea. Puede ser hoy día, puede ser mañana, no tengo idea. Pero hay una cosa que vas a aprender con estas tres cosas que te he dicho: el hablar con tu Padre todo el tiempo, el reconocer su fuerza y pedirle a Él, Señor, esperar en el Señor. Vas a aprender en confiar en toda tu vida que el amor viene a morar en ti. Y hay una característica del amor. Y dice claramente, el amor echa fuera todo temor. Y el que teme es que no ha conocido el amor, no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es lo que te da el Señor, un amor que sobrepasa realmente como su paz todo entendimiento. Y simplemente practicando estas cosas, sabiendo que Él es. Ahora, ¿cómo tú le dices a Dios que has entendido esta última parte? Porque me imagino que la última parte es la más difícil de entender, de confiar en Él en todas circunstancias. ¿Sabes qué es? Lo que dijo Pablo: da gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo, aún en la enfermedad, aún en las tragedias, aún en las adversidades, es el mayor acto de fe. Pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por esto? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Dale gracias a Dios. Alábalo por tu vida. Es lo que cantaba hoy día Marisol. Alaba al Señor. Dile al Señor cuán agradecido estás que Él está contigo. Cuán agradecido estás que Él tiene planes mucho más grandes y que si lo reconozco en todos mis caminos, Él enderezará tal vez lo que yo he torcido. Él enderezará todos mis caminos. Dios quiera que lo pueda entender, porque este año es mi deseo, es mi oración, que usted pase por estas tres etapas: hablar con el Padre, reconocerlo en todo al Padre, tener la fuerza del Padre y, como dijo el apóstol Pablo, estar siempre gozoso. Hablad siempre con tu Padre y da gracias a Dios en todo. Verás que tu vida cambia totalmente. El Señor te va a guiar hasta en los estudios. Te va a guiar dónde viajar y dónde hacer, qué hacer, dónde hablar, con quién hablar. Te va a guiar hasta en comprar, en no comprar. Te va a guiar en cosas que a veces ni siquiera entendemos, en cosas cotidianas, diarias. Te va a librar de cosas que tú ni siquiera creías que eran peligros, pero Él constantemente está. Y como dije,
en la presentación de mi nieta. Su ángel acampará alrededor de ustedes y usted tendrá esa seguridad. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas bellas que hemos pasado hoy día, Señor. Te pido por cada uno de los presentes y te pido por cada uno de los presentes y su año y los que van a escuchar. Señor, te pido que tú pongas en su corazón esto, el hablar contigo, como un padre como tú lo pusiste, Señor, que cuando pides pescado no te da otra cosa, cuando te pide pan no te da otra cosa, Señor. Y sabe todo lo que está pasando antes que nosotros movamos nuestros labios. Padre, te pido, Señor, que le des esa fuerza, Señor. Esa fuerza hasta que tú los llames y los revistas, Señor, de eternidad. Y te pido, Padre, que enderezcas sus caminos, Señor. Y por eso podemos entrar, Señor, ante tu presencia con acción de gracias. Y que siempre te debemos dar gracias en todo. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer tenerlos a ustedes. Y ya saben, celebren la venida del próximo año con mucha esperanza, con mucho gozo y, por favor, con mucho cuidado. No vayan a tomar mucho. Que Dios los bendiga. Bye bye.